Muchas gracias por acudir a la convocatoria de la prensa. Estamos aquí para transmitir información de primera mano con el compañero Carlos Coronado del Movimiento de Reforma Agraria, el compañero Carlos Cabezas, secretario general de la CGT, el compañero David, que es el secretario general adjunto de la CGT. Nosotros como Central General de Trabajadores repudiamos la situación que se está dando con los compañeros de la finca del Aguacate, y para eso entonces le vamos a dar la palabra al compañero Carlos Coronado para que nos informe cuál es la situación. Sí, bueno, la situación más fuerte fue del día lunes, el lunes 22, ya se venía anunciando de que iba a haber un desalojo, y a pesar de que teníamos un recurso de apelación y de revocatoria de la orden de desalojo ante el mercado penal, donde se nos aplica el artículo 140 del Código de Procedimientos Penales, que eso es que la propiedad regrese a su estado antes del ilícito, o sea, significa desalojo, ¿verdad? En pocas palabras. Entonces, se corría el rumor en la hora de la tarde, el mismo domingo 21, sobrevolaban helicópteros ubicando la situación como estaba en los campamentos nuestros dentro de la finca, y el día 22 fue un operativo muy intenso. Quiero decirles que en 40 años que tengo de lucha y de estar enfrente de las situaciones de lucha agraria, es el primer desalojo que veo que es masivo. Masivo en el sentido que participa la policía privada, participa la fuerza pública, participan terratenientes acompañando a la policía, toda una caravana, hasta los terratenientes vestidos de verde olivo. Bueno, una situación muy dura, muy fuerte. Gasearon a gusto y antojo. Quiero decirles que habían dentro del asentamiento unas 400 personas, donde habían niños, mujeres embarazadas, señores de la tercera edad, y rodearon toda la finca, tanto por todos los lados, incluso hasta las fincas aledañas se prestaron sus terrenos para que la policía pasara por ahí. Incluso uno de esos propietarios es el magistrado Guillermo Riva Muñoz, quien ha estado muy, pero muy de cerca para que este desalojo se diera. Pero este desalojo se da por presión directa de la Cámara de Ganaderos de Liberia. Presiona a la Corte Plena, presiona al Juzgado Penal, a la Sala Constitucional, para que ese desalojo se llevara a cabo. Quiero decirles que fue tan intenso, ¿verdad?, tan fuerte, que, bueno, andaban detrás de Carlos Coronado, ¿verdad? Y el asunto que, como no me encontraron, ahí están en una de las casas aledañas a la finca, y allanaron como 10 propiedades privadas de señoras y señores que se prestaron para darle auxilio a las mujeres que iban con niños y que iban todas y con todo el temor que iban. Entonces, esa detención fue masiva, o sea, un total de 137 detenidos. Pero lo interesante es que hasta niños los metieron a la cárcel, ¿verdad? Niños lactantes, mujeres con los hijos en los brazos. Eso fue terrible. Entonces, según, ¿verdad?, se conversaba con algunos miembros de la seguridad pública, dijeron que eso iba por orden de la Sala de la Corte Plena de ejecutar ese desalojo. Y el trámite de la revocatoria vencía, nos dieron una audiencia que vencía el lunes
durante todo el día, ¿verdad? Nosotros presentamos nuestros alegatos el día viernes anterior, o sea que estábamos con tiempo suficiente, ¿verdad?, presentado nuestros planteamientos. Entonces, y hay una serie de causas que están pendientes de resolver. 3 interdictos de amparo de posesión, juicio ordinario, tenemos anotada la finca en la escritura, ¿verdad? Es una finca donde solo hay, o sea, son 800 hectáreas, y de esas 800 solo tienen 69 inscritas, o sea que no, ellos están pues violentando hasta el tributo público sobre las propiedades, ¿verdad? Entonces esto es una situación que claro, les perjudica y les preocupa a los terratenientes. Incluso está metido una empresa turística llamada Forciso, Forciso, algo así. 4 estaciones. Entonces también la municipalidad de Liberia, la diputada María Ocampo del Partido Liberación Nacional, los terratenientes usurpadores, porque son usurpadores, la familia Román, que fueran diputados, ¿verdad?, en años anteriores, y que ahora el hijo de ellos está como presidente de la municipalidad de Liberia. Entonces hay todo un contubernio de los políticos de liberación, de los terratenientes, de todos los partidos, de todo el arcoíris político del país están metidos ahí, ¿verdad? Entonces vemos que es una situación bastante complicada, ¿verdad?, porque el Tribunal Agrario suspende los juicios agrarios hasta tanto se nombre el albacea, porque como muere el propietario, ¿verdad?, en este año muere, y entonces suspenden, dejan en suspenso los juicios agrarios, pero sí dejan abierto lo que es lo penal. Entonces creemos que esto es una situación bastante dura, pero hay un estado de ánimo que eso sí lo pude observar, lo pude palpar, ¿verdad?, de que los compañeros están como mucho más decididos a entrar y volver a recuperar la propiedad. Claro que en este momento ya se dan cuenta cómo es la reacción y la participación de las autoridades. Aquí hay, vean, aquí hay una dedicación muy clara sobre esa propiedad. O sea, todas las instituciones, todos los políticos, todos los terratenientes están los ojos puestos en esa propiedad. Esa propiedad tiene 4 ojos de agua que es un volumen de agua pero poderosísimo, que van juntándose y al final forman un río, ¿verdad? Entonces, claro, la gente de ahí que no consiguió el agua con Sardinal quiere agarrar las aguas por ahí. Entonces, esto es muy importante, ver que el problema trasciende no solo por la defensa del derecho de propiedad, como dicen los señores de la Cámara de Ganaderos, que están pidiendo la aplicación enérgica de todo el proceso, de toda la intervención del Poder Judicial. A grandes rasgos, eso es lo que les puedo informar, ¿verdad? Afortunadamente pude romper el cerco policial, internarme en la montaña para seguir dando todas estas gestiones, todas las informaciones. Quiero informarles que ayer, a eso de las 7 de la noche, recibí una llamada de Gustavo Alvarado, viceministro de la Presidencia, que quiere conversar para buscarle una solución al conflicto. Yo una vez le dije ahí porque estaba creyendo que era un problema de vivienda, entonces le dije que no, que era un asunto agrario. Entonces vamos a llevar al INDER, ¿verdad? Entonces yo le dije que nosotros no creemos en el INDER, ¿verdad?, porque el INDER no da adjudicaciones de tierra, ahora lo que hace es dar en arriendo, y la gente quiere su propiedad, quiere su terreno para producir lo indispensable para su comunidad, ¿verdad? Ahora me volvieron a llamar de que van a hacer la reunión en Liberia en calidad de urgencia, ¿verdad? Entonces tengo que regresar, ¿verdad?, para ver
cómo vamos a tratar el asunto. Las familias no tienen problemas de alojamiento, porque primero, de que a todos los que apresaron le pusieron una medida cautelar que no se deben de acercar a 1 kilómetro a la redonda, ¿verdad? Entonces, muchos de ellos se alojaron donde sus familiares, ¿verdad? Y hay algunos 4 que están ahí en el campamento, porque tenemos un campamento fuera de la propiedad, alquilamos un terreno, ahí tenemos nuestra base, ¿verdad? Esa base la rodearon, ¿verdad? Ahí decían que no estaba, ¿verdad? Y que vivían por mí, ¿verdad? Entonces, logré romper el cerco policial. ¿Usted tiene orden de arresto? ¿Ah? ¿Usted tiene orden de arresto? No, era el momento ahí agarrar al dirigente, ¿verdad? No, hasta el momento no sé, porque no hay ninguna causa pendiente con respecto a mí, ¿verdad? Entonces, pero sí quiero decirles que fue violento porque sacaron gente que nada tenía que ver en el asunto agrario, ¿verdad? Con los problemas, ¿verdad? Los sacaron de sus casas. Señoras que estaban cocinando, las sacaron de sus casas, ¿verdad? Porque, bueno, creían que estaban metidos en el proceso. Eso es muy así, como muy similar a un estado de sitio. Que todo el que pasaba por la calle lo metían preso. Y claro, una gente nuestra que iban con sus bebés y todo, entonces los agarraban y los echaban todos a la perrera. ¿Podría repetirme quiénes son los supuestos dueños de ese terreno o quienes están peleando ese terreno? Quienes están peleando ese terreno son los hijos de Gustavo Adolfo Baltoano Estrada. Uno de ellos es médico en el hospital Baltoano Diseño. Y también un señor llamado Víctor Arias, que tiene un contrato de arrendamiento de la propiedad, pero lo hicieron muy posterior, porque nosotros venimos ocupando la propiedad desde mayo del 2011, ¿verdad? Y entonces, por más que les decimos que tenemos derecho de posesión, siguen poniendo de que es una invasión en curso. Todo es en curso. Entonces, como es invasión en curso, ahora hay ese nuevo término, ¿verdad? Resulta de que para ellos no hay plazo. Pueden meterse la hora del momento que quieran, ¿verdad? ¿Y la Sala Cuarta acogió los recursos? No. Los del 21 no los acogió. Ajá. Están en estudio todavía, ¿verdad? Ahí estábamos señalando de que había el peligro de que una familia que es colindante ahí, con niños y una señora muy mayor, para evitar de que no se llevara a cabo el desalojo para que no se vieran perjudicadas. Pues ahí se metieron la policía, en la casa que señalamos, se metieron, sacaron a los hijos de la señora. ¿Sala Cuarta no dictó medidas cautelares? Ni una sola, ¿verdad? Es que eso ya, como se lo digo, aquí está la carta. Aquí está la carta, si alguno lo quiere leer. Sí, si alguno lo quiere leer en voz alta, ¿verdad? Y también para los periodistas. ¿Detenidos quedan todavía? No quedan detenidos porque hubo mucha preocupación, porque se volcó casi media población a rodear los tribunales de justicia. Sí, claro. Estaban presionando, ¿verdad? Entonces tuvieron que meter jueces de todos, funcionarios, y llevar en bloque a todas las familias y a los detenidos. Los metieron en una sala y ahí les explicaron sobre las medidas cautelares y un documento, y que al día siguiente fueran a identificarse en el reporte. Yo quisiera rápidamente leer, como decía Carlos, esto es inaudito, ¿verdad? La Cámara de Ganaderos, que es una instancia privada, presionando abierta y claramente al magistrado Fernando Cruz Castro de la Sala Constitucional. Aquí la carta fechada 5 de julio por la Asociación Cámara de Ganaderos de Liberia dice así: ante los sucesos de invasión precarista ocurridos en la finca del Aguacate, ubicada en el distrito central del cantón de Liberia, los cuales se encuentran denunciados y en investigación ante los tribunales de justicia, la Cámara de Ganaderos de Liberia considera: el respeto a la propiedad privada ha sido y es uno de los pilares fundamentales de la democracia costarricense, protegida por nuestra Constitución como un derecho inviolable, tal y como reza el artículo 45 de la Carta Magna. Todo esto es absurdo porque ya demostró Carlos que la propiedad, gran parte de la propiedad no está titulada.
todo acto que atente injustificadamente contra tan valioso derecho como resulta ser la usurpación y la práctica del precarismo, no solo es un delito condenado por nuestro ordenamiento jurídico, sino que atenta y golpea los valores morales y espirituales del costarricense, quien en forma civilizada ha optado por una forma de vida y un proceder de respeto y apego a los principios cristianos y de tranquila convivencia. Por tanto, rechaza de forma categórica y contundente los actos que están ocurriendo en la finca El Aguacate y solicita con carácter de urgencia a las autoridades públicas cumplir con su competencia en forma oportuna de manera enérgica y eficaz, restableciendo el orden en dicho inmueble. Firma responsable Héctor Alfonso Muñoz Fonseca por la Cámara de Ganaderos de Liberia. Esto es el 5 de julio que se le dirige al magistrado Fernando Cruz, y el desalojo con esas características de ocupación militar prácticamente, de represión brutal y masiva, se produce pocos días después. Entonces aquí está clara, digamos, la presión inadmisible que un ente corporativo empresarial ejerce sobre la Sala Cuarta, y es muy sospechoso que la Sala Cuarta hasta el momento no se haya pronunciado. Asimismo, me gustaría que tal vez Carlos se refiriera, ya le doy la palabra al compañero, en el sentido de que hay de cierto que el gran problema ahí de fondo es que en los áreas y ciertos grupos empresariales ligados a Four Seasons, ¿verdad?, que tienen grandes expansión mega hotelera en Guanacaste, lo que quiere es adueñarse de las grandes fuentes de agua, de los ojos de agua que están en la finca El Aguacate. Yo tengo una pregunta. De esas 800 hectáreas hay 69 inscritas propiedad de los baltoanos, ¿tengo entendido? Sí, de la sociedad El Aguacate S.A. Ok, son propiedades de los baltoanos. El restante de propiedades estarían en manos de quién entonces? De ellos mismos, pero no inscritos. no inscritos. Ok, entonces ustedes accederían por ese medio a una reestructuración, podríamos decir, de propiedades. No, y nosotros estamos reclamando la totalidad de la finca, por cuanto el planteamiento que hicimos en el interdicto de amparo de posesión es que la propiedad tenía en ese momento más de 40 años de estar en abandono, y la tierra debe cumplir la función social y económica, y eso no se estaba cumpliendo. No se estaba cumpliendo, ni se está cumpliendo, ni se va a cumplir, porque ellos lo que buscan es nada más el mercantilismo. Un médico no va a estar ahí sembrando maíz, frijoles, yuca, o sea, lo indispensable para la comida. Son gente que ni siquiera tienen capacidad para la siembra. No han demostrado en ningún momento de que hayan comprado semillas para estar sembrando, en ningún lado han demostrado. No han demostrado que tengan, pongamos, en la caja del Seguro Social empleados para que estén trabajando la propiedad. No han demostrado ninguna de esas cosas. ¿Sí? Se dio a conocer que varias personas estaban pagando una cuota mensual por tener derecho a una parcela del lugar. ¿Eso es verdad? Sí, porque entonces son gastos jurídicos, ¿verdad? Hay que pagar un abogado, tenemos un abogado que hay que pagarlo. ¿A quién le estaban pagando esa cantidad, esa suma? A un abogado, al licenciado José Antonio Correa Martínez. Está llevando 3 juicios de interdicto de amparo de posesión, está llevando el juicio ordinario, está llevando juicio penal. Señores, esto no es que estamos luchando ahí con cualquier cosa, estamos luchando con un poder económico, que son millones que invierten los terratenientes. De eso no se habla. No se habla de todo el volumen de dinero que invierte todas estas entidades políticas para defender lo más sagrado, como dice en la carta de ellos, que es el derecho a la propiedad privada. Entonces yo creo que se fijan en nimiedades, nada más, en pequeñeces, porque solo estar enviando a compañeros a diferentes comisiones, estar manteniendo, dándole comida a la gente que está cuidando en los campamentos, porque tenemos hemos tenido el ataque permanente de la policía privada, hemos estado amenazados, hemos tenido que sacar ganado que nos están echando todos los días. Víctor Arias. Víctor Arias es un tipo que es interesante que lo habían de investigar, ¿verdad? Porque hace unos años era mandadero de la Cámara de Ganaderos. Y de repente aparecen inscritas para él 38 propiedades, 38 fincas. ¿Víctor Arias qué, perdón? Arias Villegas.
Y llegó vestido de militar, y eso es lo que más le indignó a la gente. Llevar policía privada, llevar el OIJ, llevar montones de terratenientes. ¿Cuántos efectivos policiales habían aproximadamente? Mira, yo no pude precisar, pero sí más o menos se podía más o menos evaluar, porque entraron enrollados en la finca. Policía montada, OIJ, la fuerza pública, la policía privada, ¿verdad? Se puede más o menos calcular como unos 150 efectivos. ¿Y cuántas familias hay? Adentro, Había ¿cuántas familias? 450 familias. Compañero, la información que nosotros manejamos es que es que usted antes de un tiempo, ¿verdad? De cuando ellos arrendaron y que ustedes habían arrendado de antes. Sin embargo, nosotros tenemos la información de que ustedes tenían 8 años de ocupar esas tierras para el 2012, cuando se dio la primera inserción policial para desalojarlos. No, nosotros concretamente lo que tenemos son 2 años y unos meses. La ley del ITCO señala que después de 1 año se adquiere derecho de posesión de la propiedad. Pero sí hay una señora, compañera nuestra, que está allá al interior de la finca, que a ella la desalojaron, que sí tenía 8 años, tiene 8, más de 8 años. Con la cual vamos a ver si hacemos todos los trámites de información posesoria también con ellos, ¿verdad? ¿Qué opinión les merece que los grandes medios de comunicación no le den cobertura a este desalojo tan violento? Bueno, yo quería empezar tal vez criticando un poco la carta de los ganaderos, que no sé, si yo que crecí con principios cristianos, a mí me parece que está muy lejos de ser esta práctica la de los cristianos. Recuerdo cuando el joven Rico se le acercó a Jesús, le dijo que él cumplía con los 10 mandamientos y que qué hacía para ganarse el cielo. Le dijo, reparte todo lo que tienes entre los pobres. Se fue muy triste y nunca lo repartió, según tenemos noticias hasta la fecha, ¿verdad? 2000 años después. Esto replica efectivamente una actitud empresarial típica de manipular la legalidad, contrario incluso a los principios cristianos y contrario a la propia legalidad costarricense, de la que hacen tanto alaraca, porque a nosotros nos parece una barbaridad sacar a relucir solamente que hay el tema de la constitución política que garantiza la inviolabilidad de la tierra. Sin embargo, hay toda una legislación que establece cómo es el tema de la posesión, que usted puede ser propietario, pero usted no trabaja esa tierra, no está ahí, no cuida del local, y alguien entra, trabaja esa tierra, la produce, adquiere derechos ante la ley. Y eso es una de las cosas que aquí me parece que en el país cada vez hemos visto en 2 intervenciones del Ministerio de Seguridad que representa al gobierno del país, una actitud totalmente colaboracionista con los empresarios al margen de la legalidad, y que nos señala muy bien la falta de sensibilidad social que tiene este gobierno con respecto al problema de la tenencia de la tierra y la producción de parte de los trabajadores y los pequeños propietarios sobre el tema de la tierra. Eso habla de una gran deuda social en un país que fundamentalmente somos agrícolas, una gran deuda que el gobierno no ha querido, ninguno de los gobiernos que tenemos conciencia ha querido entrar en este asunto, y deja esto solo en manos de las estructuras de poder que bien se mueven, aquí lo dice, bien se mueven en términos de presionar a la formalidad, para que la formalidad incluso violente la propia legislación que está establecida en este tema. Es una barbaridad. Nosotros desde luego la condenamos inmediatamente, apenas tuvimos conocimiento de los hechos que rodean esta situación en la finca de Guanacaste, del aguacate, y creemos que aquí hay una deuda con los campesinos que el gobierno tiene y que efectivamente tiene que ver con la solución de una manera no violenta de estos asuntos. Imagínense que nos está pidiendo que ahora que vayamos a Nicoya no recurramos a la violencia. Estamos casi seguros que va a haber barreras policiales que impidan que nosotros lleguemos al centro de Nicoya. Y ahí yo no sé qué pueda pasar, porque la gente se cabrea cuando pasan esas cosas, ¿verdad? El derecho de libre tránsito se ve cuestionado por el propio gobierno. Y estas acciones gubernamentales demuestran que la violencia sí es válida desde el punto de vista de los intereses del poder ligado a los intereses del gobierno. Y eso no nos parece que sea ni civilizado, ni cristiano, ni legal tampoco. David.
Sí, muy brevemente, tal vez en la víspera del 25 de julio, que se ha hecho el gobierno también de una manera brutal, ha tratado de intimidar al pueblo y asustar con la chaqueta del muerto, de que hay intereses políticos en la manifestación. Yo quería aprovechar para decirle que desde la CGT llamamos a todo el pueblo a movilizarse el 25 de julio en Nicoya. A pesar de las vallas policiales, de la represión y de la intimidación del gobierno, es muy importante hacer una gran presión y que no olviden la demanda de que se resuelva el tema de la tierra, el derecho a la tierra de las familias de la finca El Aguacate en Curubandé de Liberia, que sea parte y va a ser parte de la movilización y las demandas del pueblo nicoyano y del pueblo costarricense en esta jornada de protesta contra este mal gobierno de Laura Chinchilla. Asimismo, decir que este es un episodio más del gobierno más represivo que ha tenido la historia reciente del país, un gobierno que ha hecho de la protesta un crimen, que ha criminalizado la protesta social. Este es un episodio más, podríamos agregar la brutal represión con paramilitares, con guardias privadas en Medioqueso, en el norte del país. Podríamos hablar también de la represión del 8 de noviembre del año pasado contra las comunidades indefensas que luchan por mejores servicios de seguridad social en sus comunidades y en general, es decir, que el gobierno de Laura Chinchilla ponga las barbas en remojo, porque definitivamente de seguir respondiendo a las legítimas aspiraciones y demandas del pueblo por justicia, porque se les garantice condiciones de vida digna, con la represión puede llegar a tener, y en ese sentido no nos temblará la mano, una enorme protesta popular. De hecho ya estamos preparando desde la CGT y el bloque sindical clasista un paro nacional, una movilización nacional que en próximos días se anunciará, porque si este gobierno sigue en ese camino, haya o no haya elecciones próximamente, tendrá que saber que el que mandará en las calles no será la arbitrariedad, la ilegalidad y la represión, sino el pueblo unido, que como dice la consigna, jamás será vencido. Quiero hacer, antes de pasarle a don Carlos, también un llamado a las instituciones del gobierno que tienen la obligatoriedad de hacer auditoraje de derechos sobre las poblaciones más vulnerables que estuvieron involucradas. Un llamado al PANI a hacer un auditoraje de derechos sobre la violación de los derechos de los niños y las niñas y las personas menores de edad que estaban en esa finca y cuyos derechos fueron violentados. Nunca en estos actos por legalidad tiene que ser llamado al PANI a estar ahí violando por los derechos de las personas menores de edad y no estuvo ahí. Un llamado al INAMU para que también represente a las mujeres que estaban allí y que también fueron violentadas, a las mujeres con una condición de vulnerabilidad por estar embarazadas. Y yo creo que esto tiene que ser también un llamado a toda la población. Esta es la Costa Rica en la que estamos viviendo. No es una Costa Rica de paz, como nos han querido decir. Es una Costa Rica violenta. Es una Costa Rica que va en contra de los derechos que están estipulados para las poblaciones y que representa solo los derechos económicos de unos pocos. Hay que recordar, perdón, que cuando hablamos de derechos del niño, están establecidos en el Código de la Niñez. Está el derecho a la vivienda también, o sea que no es una expectativa, ahí hay una diferencia con respecto a la constitución política. Y que cuando se le pide a la institución que vela por los derechos de los niños, no es que acompañe para ver si los chiquitos salieron bien del desalojo, es en realidad que se cumplan esos derechos a que la legislación nacional hace llamamiento, que generalmente se invisibiliza en los operativos de desalojo como de este tipo. Don Carlos y después don Adrián Jaime. Sí. Bueno, en esto pedimos la solidaridad a las organizaciones sociales que pueden expresarla de diferentes maneras, de enviar documentos, comunicados de solidaridad, como también ayuda, porque esta lucha no se quedó ahí, no se queda, se continúa. De seguro vamos a retomar la propiedad, o sea que no estamos jugando. El asunto del movimiento de la reforma agraria ha sido enfático, ¿verdad?, de que no se ha resuelto el conflicto. Están pendientes varios juicios, tanto penales como agrarios.
y tiene la palabra en este momento el gobierno, porque doña Laura Chinchilla ha participado directamente en el país, el ministro de Seguridad, el 14 de septiembre del año anterior, ordenaron un desalojo con un decreto ejecutivo falso. Se les probó y ahorita está en la Fiscalía de Probidad, está en la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, está en el Juzgado Penal de aquí de San José. Tenemos acusada a la Presidenta de la República, acusado el Ministro y los comandantes de la Fuerza Pública a nivel. Entonces el proceso va, e incluso se está discutiendo sobre levantar la inmunidad de la señora Presidenta de la República para enjuiciarla. Entonces todo esto yo creo que va a requerir, concretamente nosotros luchamos porque haya la unidad entre los trabajadores de la ciudad y los trabajadores del campo, porque es que la crisis nos está golpeando profundamente y es ahí donde se necesita la siembra. Muchos, miren, en la zona de Guanacaste, por años de años funcionó el Instituto Agropecuario y hace un año el resto lo cerraron. Y todo se importa, todo se está importando. Ahora, claro, hay un auge de defensa de los ganaderos para venderle carne a los chinos, ¿verdad? Y vender la carne de cerdo, todo eso. Entonces, todos esos insumos y alimentos van a subir de precio. Si aquí no se pone atención a una producción, al menos estamos discutiendo en la comisión de dirección del MLA allá en Guanacaste de crear el Consejo Provincial de Producción, porque no funciona el Consejo Nacional de la Producción. Si no funciona una institución del Estado para ver estas cosas, el pueblo va a comenzar a crear sus propias instituciones. Muchas gracias. Sí, nada más para cerrar, a nosotros nos parece que el hecho de que los compañeros y las compañeras, las familias campesinas de Curubandé estén pagando una cuota, lo que indica es que están organizados y están organizadas. En los sindicatos se le cobra una cuota a los afiliados y a las afiliadas para poder sostener las organizaciones, porque las organizaciones tienen gastos, y más una organización que está en pie de lucha, que está reivindicando su derecho a la tierra. Entonces nos parece que no, o sea, que este intento que hacen de legitimar las organizaciones porque estén cobrando es precisamente favorecer los intereses de la Cámara de Ganadero, de las patronales, que lo que quieren es desorganizar al pueblo, que el pueblo no se organice a sí mismo, sino que se mantenga constantemente desorganizado. Nosotros en la Central General de Trabajadores y Trabajadoras no vamos a dejar solos y solas a los compañeros y las compañeras. Estamos en este momento haciendo una campaña de recolección de víveres, porque los compañeros y las compañeras les destruyeron los ranchos, les destruyeron los cultivos, y no vamos a permitir que los quiebren por hambre. Vamos a estar, esta campaña de recolección de víveres la estamos haciendo desde ya. Llamamos a todas las organizaciones y al pueblo en general a que lleven su ayuda solidaria en comestibles no perecederos. Se van a estar recogiendo en las instalaciones del Sindicato de la Salud y la Seguridad Social, que está ubicado en San José Centro, del Banco Crédito Agrícola, 350 metros al sur, esa mano izquierda, en un segundo piso. También vamos a estar recibiendo ayuda monetaria en dinero. Para eso nos pueden llamar a los teléfonos 8511-0038 o al 8702-2992, por si quieren, la gente que quiera hacer donaciones en dinero en efectivo. 8511-0038 y 8702-2992. Y de toda la solidaridad con los compañeros de Curubandé, de la finca del aguacate, toda la solidaridad con el movimiento campesino, tierra para quien la trabaja. La pregunta del papel de los medios, la invisibilización. Ajá. La pregunta que hizo Estela, ¿por qué los medios de comunicación no están dando cobertura? Salvo la esta, que está aquí. La cobertura de los medios de comunicación es muy extraña, ¿verdad?
¿verdad? Porque a veces da la sensación de que hay complicidad implícita entre estructuras de poder empresarial con esos medios. Rato hay cosas que no tenemos presentes, pero lo que sí nos llama la atención es que se priorizan temas intrascendentes, y cuando se trata de necesidades de la población, en verdad eso casi nunca sale. Es más importante saber que Martin reconoció públicamente que era gay, que hechos de esa naturaleza que son verdaderas tragedias humanas. Y eso habla de una prensa bastante deteriorada en términos de valores morales y cristianos casi, ¿verdad? Como dicen los ganaderos, que efectivamente es una cosa que vale la pena recuperar. Hay una gran transformación en eso, y lamentablemente, como son empresas privadas, se mueven al ritmo de lo que sus propios accionistas definen, y lamentablemente también esos accionistas no tienen la sensibilidad necesaria para entender que el país no es solo las modas, no es solo quién, que la Miss ganó o no ganó, o que comentó o no comentó una cosa inteligente o inoportuna. En verdad esas cosas son totalmente intrascendentes cuando se trata de seres humanos que sufren día a día una tragedia humana en términos de las necesidades económicas para sobrevivir en una condición muy dura que tiene que ver con el campo y especialmente con la represión que evidentemente sufrimos. Yo quiero agregar un detalle con esto con respecto a la prensa. Hay una molestia en toda la población que estuvo dentro de la facata de ver al reportero de la Extra marchando junto con la policía y los terratenientes al entrar a la hora del desalojo. Eso indignó a la gente. Por eso la gente tiró piedras, por eso la gente usó garrotes. Y creo que ha sido, incluso yo creo que algunas de estas cosas muy centrales no van a salir en el diario Extra, porque hay sí una relación muy cercana entre los terratenientes y el reportero de diario Extra. Entonces, yo creo que esto, incluso que saquen algo referente de lo que dice Carlos Coronado, tampoco, porque yo estoy viendo el ostracismo de la Extra y de muchos periodistas del país o directores de diarios, ¿verdad? Años de años, aproximadamente hace como 10 años que no me nada, doy declaraciones, todo. Y eso, pues de hecho, soy un dirigente popular y soy un ciudadano. Y tengo también, yo creo que la prensa está dentro como un derecho de los derechos humanos, ¿verdad? El derecho a la información, veraz, pronta, cumplida, ¿verdad? E imparcial. Eso no existe. Y creo que, bueno, por lo menos ahora la Nación medio sacó ya a Carlos Coronado, pero ahí, ¿ustedes vieron ahí la Nación? Ahí, ¿verdad? Pero hace 10 años, hasta ahora. Incluso, fíjense que es interesante que hace 10 años, no, 16 años, me tocó que dirigir un asentamiento cerca del Rincón de la Vieja, en Liberia. Me demandaron por usurpación y agresión a un abogado. Hasta ahora el 9 de julio me dieron un sobreseimiento obligatorio. Orden de captura por 16 años, señor. Eso es inconcebible en este país que se dice democrático, de los derechos humanos y civiles, ¿verdad? Que Costa Rica ha suscrito montones de convenios internacionales, pero ellos, para acallar la voz y la acción de dirigentes del pueblo, hacen todas estas cosas. Muchas gracias.